Hola a todos, me encuentro aquí en el bosque San Carlos, donde habitualmente hago mis videos. Y hoy voy a hablar de un tema que me parece muy importante, sugerido aquí por mi amiga Martica. Hola. Que es acerca de algunas sugerencias de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en cuanto a el tema del funeral o del velorio de un ser querido, de un amigo que haya fallecido. Entonces un funeral o un velorio es un evento protocolar el cual no es algo de festejar como una boda, una primera comunión o un bautizo, sino que es algo más bien de seriedad y de mucha sinceridad en el momento de asistir, porque lo que realmente necesita la persona afectada es sentir mucho apoyo por parte de quienes van a este acto protocolario. Hablemos un poco de la vestimenta. Cuéntame, Martica, ¿cómo has visto que ha ido las personas a funerales o a los velorios? Pues me he dado cuenta que las personas van con trajes no adecuados al momento de la ocasión. Hay gente que va con trajes muy coloridos que no van acordes al momento. Entonces pienso yo que se puede utilizar no necesariamente todo negro, pero sí llevar unos colores oscuros como gris, blanco también se utiliza. Y ya los que van totalmente de negro, pienso que son los directamente afectados, los familiares totalmente cercanos al fallecido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, los colores que se deben usar para los velorios o funerales deben ser negro, gris y blanco. Los más usados, no necesariamente deben ir totalmente de negros, pueden combinar esos colores. Por ejemplo, también se puede utilizar un azul oscuro, un gris un poco claro, o si van a utilizar una corbata que no necesariamente tiene que ser toda negra o todo gris, sino que puede tener alguno que otro adorno. Pues realmente las personas que van totalmente de negro son los familiares directos, porque los hace reconocer o los hace identificarse como los dolientes directos del difunto, que están al lado del ataúd y que están, digamos, en los primeros puestos cerca al ataúd para recibir el saludo o el pésame de las personas cercanas a ellos o de amigos. Por otro lado, hablemos de lo que es el lenguaje corporal, que es aquella forma en cómo nos acercamos o cómo tenemos el contacto en el momento de que vamos a dar el pésame hacia el doliente. Entonces, quisiera saber primero, Martica, ¿cómo te acercarías tú? ¿Cómo sería ese primer contacto con la persona a la cual le vas a dar el pésame? Pues yo solo asisto a funerales de personas pues totalmente cercanas o familiares, y pues siempre opto por abrazarlas y decirles que ahí estoy acompañándolos, porque es lo más adecuado en el momento. Ok. Bueno, en cuanto al lenguaje corporal, cuando vamos y el doliente no es una persona tan cercana a nosotros, lo más correcto es acercarnos con mesura, darle la mano derecha al doliente y con la otra mano de nosotros tomarle el codo y expresarle pues en la forma en que lo deseamos el sentido pésame. Entonces hay varias maneras que ahorita más adelante le voy a decir qué se debe decir y qué no se debe decir en el momento de dar el pésame. Por otro lado, para las personas más cercanas es recomendable que del mismo modo acercarse con mesura, pues dependiendo de cómo se encuentre en su estado emocional del doliente, acercarnos y si somos muy allegados al doliente, abrazarlo fuertemente y decirle estoy contigo, hacerle saber de ese modo, dándole un abrazo fuerte de que estamos ahí con esa persona y de que lo estamos acompañando en su dolor. Ahorita vamos a continuar a hablar de qué se debe decir y qué no se debe decir en un funeral o en un velorio. Entonces, para iniciar, debemos tener en cuenta las cosas que no se deben decir, como por ejemplo,
Lo que nunca se debe hablar o lo que nunca se debe decir en un funeral o en un velorio es nunca hablar de negocios, nunca hablar de deudas. Tampoco se debe preguntar por qué murió la persona, o tampoco se debe preguntar por qué está el ataúd cerrado, porque los familiares no quieren mostrar al difunto. Pues eso no se pregunta, porque eso va, o sea, quien quiere hacer eso, o quien quiere preguntar, o quien quiere insistir en ver el difunto dentro del ataúd, da a mostrar que es más como morbo y es como más una falta de respeto que realmente la intención inicial, que es ir a acompañar a los dolientes en el funeral o en el velorio. Tampoco se debe decir hablar negativamente de la persona que se murió, hablar de cómo están vestidos las demás personas. Si vio el difunto, tampoco se debe hablar de por qué quedó así, que si quedó diferente a como se veía normalmente cuando estaba en vida. Son cosas que realmente no se deben mencionar, porque no es el momento, no es el lugar, y tampoco está bien hecho porque se considera como una falta de respeto. También, por ejemplo, no dar consejos acerca de yo en tu lugar ya viví esto, entonces te aconsejo que dejes de llorar porque hace sufrir al difunto. Ay, casi se me cae el celular. Hace sufrir al difunto, o no lo dejas descansar en paz. O sea, esos consejos están totalmente fuera de lugar, porque no ayudan a nada a la persona a asumir lo que está viviendo, a sobrellevar lo que está pasando. No aportan realmente en nada. ¿Qué consideras tú que se debería decir? ¿Qué no se debería decir? Pues yo ya viví unas circunstancias así, y lo que no me gustó que me dijeran es yo sé por lo que estás pasando, porque nadie siente lo que uno siente en ese momento. O sea, eso solamente lo siente al que le está pasando en ese instante. Entonces es feo que le digan que yo sé cómo te sientes, porque no es así. Totalmente de acuerdo. Pues resulta que el duelo se vive de modo personal y particular. Todos los seres humanos vivimos el duelo de manera diferente. Nunca va a ser igual un duelo de una persona a otra. Entonces, decirle a ese doliente de que sé por lo que estás pasando no es adecuado para nada, porque obviamente tú no sabes lo que está pasando esa persona, tú no sabes cómo está viviendo ese duelo, tú no sabes lo que está sintiendo realmente. Entonces son cosas que realmente no se deben decir para nada. Por otro lado, cosas que sí se deberían decir y que sí se pueden decir, como por ejemplo, estoy contigo, te acompaño en tu dolor. Si es un familiar muy cercano, por ejemplo, un primo, un hermano, o sea, familia realmente, de vínculos directos, le puedes decir lo siento mucho, dándole un abrazo, haciendo empatía con ese doliente, con ese familiar, demostrándole así cercanía, con un abrazo fuerte, diciéndole lo siento mucho, estoy aquí contigo. ¿Cómo, por ejemplo, tú harías para dar un pésame? Pues siempre en mis abrazos, siempre les digo que confíen en Dios, porque Dios es quien nos da el valor para salir de todas esas circunstancias. Entonces siempre les digo que confíen mucho en Dios. Ok, muy bien. Claro que sí, cuando tenemos claro que ese doliente es creyente, podemos utilizar ese momento para decirle que se aferren a Dios y abrazarlo, decirle que lo quiere mucho, que pues nada, que cuenta conmigo en ese momento y en el momento en que lo necesite, porque muchas veces la persona le da más duro los días siguientes que el mismo día del funeral o del velorio. Entonces le ofreces estar con esa persona en los siguientes días, y eso es algo muy acertado. Son cosas que sí se deben decir en momentos así. En fin, la clave de todo este evento protocolar es mostrarse cercano ante la persona doliente. Entonces hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Primero, leer el contexto, de que estamos en un momento lúgubre, de que no estamos en un festejo, en un bautizo, una primera comunión, o sea, nada de festejar. Se lee el contexto. Segundo, tener en cuenta y ser conscientes de ese lenguaje corporal, de la forma en que nos acercamos a la persona, de la forma en que tenemos el contacto con el doliente.
Y por último, tener conciencia de las palabras que se le van a decir y del pésame, de la forma en que se le va a dar el pésame, de lo que se debe y lo que no se debe decir al doliente en el momento de dar el pésame. Para terminar, considero que hay otras cosas que son importantes para tener en cuenta, por ejemplo, no hacer guardia, el no quedarse por mucho tiempo. Por ejemplo, si tú no eres muy cercano a la familia, si simplemente eras un amigo del amigo, entonces vas y cumples, con media hora es suficiente. ¿Por qué? Porque hay personas que sí son más cercanas y necesitan el espacio para poder acercarse al doliente y apoyarlos de todas las maneras, y entonces mientras haya mucha gente, pues no va a haber ese espacio para que los que son realmente cercanos cumplan con su labor de ir a demostrar su apoyo. Tampoco se debe estar mirando todo el tiempo el muerto, porque estar mirando todo el tiempo al difunto eso significa morbo y es también como una falta de respeto. No ocupar los primeros lugares, porque los primeros lugares siempre son en general para los familiares o los dolientes más cercanos. ¿Qué otra cosa considerarías tú? No, mostrar siempre respeto, porque me he dado cuenta también que va mucha gente como a reírse, a hacer otras cosas Sí, que no no se deben son hacer. en el momento lo más adecuado. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es una falta de respeto el reírse, el jugar, el hacer bromas, respecto al difunto, el hacer bromas referente a las personas que no vinieron o familiares que no vinieron. Es una falta de respeto total. Es un lugar donde se debe mostrar mucha sinceridad y lo que se vaya a decir tiene que ser muy sincero, que se note que es de corazón, porque todo lo que se diga de corazón es realmente acertado para momentos así. Y ante todo el respeto y la seriedad. Si considera que no se ve afectado, que no va a ser serio, es preferible retirarse. Entonces espero que les haya gustado este video que hicimos para ustedes con mucho cariño, porque fue pues idea aquí de mi amiga que tocáramos ese tema, ya que hay muchas personas que realmente por lo menos no saben cómo dar un pésame, no saben qué decir o qué no decir, o consideran que sus actos dentro de un velorio, de un funeral, están bien cuando realmente no son adecuados. Y pues lo mejor sería que pues después de este video hicieran conciencia de qué está bien y qué no está bien. Que tengan un excelente día y nada, abrazos.